coloco este lapso, ¿no? Siempre línea de tiempo. Siempre coloco así, porque esto significa que este tiempo de acá, sí, esto es el tiempo de silencio intertestamentario. Entonces por eso colocamos siempre la barra del tiempo o la línea del tiempo de esta manera. Y aquí una cruz, porque es la venida de nuestro Señor. Y así comenzamos acá. Pero estábamos terminando la precreación. ¿Hay alguna pregunta sobre la precreación? Estaba diciéndome Laura, preguntándome que en lo que nosotros vemos en el principio de la creación en Génesis, los primeros versos de Génesis, nosotros miramos que Dios estableció ahí, dice, háganse las lumbreras que dividan el día y la noche. ¿Cuál era la pregunta? Pensaba que cuando digo que se hacía algo, se hablaba del universo. Pero es importante entenderlo, porque lo encontramos en Génesis. Son preguntas que surgen en cada uno de nosotros y toda pregunta que surja, preséntenla. Entonces, esto es importante, ¿no? El surgimiento de las lumbreras. Note que de lo que nosotros dejamos de la precreación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y en lo que se muestra científicamente, nosotros encontramos un vapor, dice, sobre la tierra, y un cubrimiento total por algo que sucedió, que es lo que los teólogos suponen, la caída del mismo Satanás, que impidió que los rayos solares entraran a la tierra y se congelaran. Los tiempos de los deshielos, todo esto es físico, o sea, que no tiene necesidad de pruebas, la tiene científica, desde luego. Entonces, teológica, pues nosotros nos toca, de acuerdo a la revelación que el Señor nos está dando, poder entender estas cosas. Entonces, en la precreación, nosotros tenemos una creación, una caída de Satanás, un vacío y una creación. En Génesis 1, 2. Entonces, en esta parte tendríamos que ver las características, porque ese fue el propósito de Dios. Toda la creación desde el infinito tiene un propósito maravilloso. Y Dios quiere que nosotros lo entendamos. Entonces, por eso cuando nosotros leamos partes de lo que es el Antiguo Testamento, cuando hay revelación en Isaías o en Ezequiel, terminemos la parte de Ezequiel para que nosotros podamos definir algunas características de lo que fue Satanás en su creación. Satanás, que fue creado y que gobernaba. Nosotros lo vamos a ver en el Nuevo Testamento en varios apartes. Les dije que en el Antiguo Testamento 7 libros hablan de la existencia de Satanás y de la creación de Satanás. Y en el Nuevo Testamento de 29 veces que hablan los evangelios, 25 veces Jesús lo menciona y lo hace como un artífice del mal, o lo muestra como un posesivo de las personas, de algunos lugares tienen que echarlo fuera. Todo esto sucede, ¿por qué? Porque es real, Satanás. Hoy en día, hablar de Satanás en el mundo, a la gente que no cree en Cristo, eso es una utopía, es una mentira, es algo que se ha creado, se ha generado en la mente humana, y no es así. Para ellos es la encarnación del mal, que nosotros los evangélicos los llamamos simplemente Satanás. No, Satanás existe, ¿cierto? Y está mencionado y está comprobada su existencia. Para terminar algunas de sus características, tendríamos de nombremos algunas características de Satanás que ustedes se encuentran ahí en Ezequiel 28. Por favor, leámoslo y lo vamos a mirar. Como ya no editas
video no me interesa interrumpir o lo que sea. Quiero tener libertad para enseñar. Pastora María Mercedes, ¿usted se va cuándo? No tiene todavía salida. Pastor, si el Señor no dispone lo contrario, en octubre comienza. Porque quisiéramos orar por ustedes. Gracias. Dice, no te vayas a salir así como salgo yo que me ha visto. No, yo sí. Dice, verso 3. Pongan atención a varias cositas. En el Edén, o sea, Ezequiel 28, 13. En el huerto del Edén, ¿sí? En el huerto de Dios estuviste. O sea, ¿dónde era el asentamiento de él? Pero digamos que el Edén. Pero huerto de Dios. A veces lo confundimos con el paraíso terrenal. No. Aquí estuvo de nuevo, posteriormente, para tentar a Eva. Pero está hablando de una precreación en el Edén, por su asentamiento. O estuvo en el huerto de Dios. No era que el permanecer, sino se paseaba en el lugar donde Dios tiene su trono de gobierno, entre comillas. Porque si alguien me escucha diciendo esto, Dios no es una persona, pero nosotros lo vemos sentado en el trono en Apocalipsis en el capítulo 5. Entonces es una persona. No es una persona, es una esencia infinita, pero tiene un lugar donde hay una representación, una esencia de él. De la misma manera que Dios es grande y maravilloso y se hizo pequeño hasta hacerse hombre y venir en carne y volverse como el hombre y hacerse menos, dice Hebreos, un poquito menos que los ángeles. De esa misma manera él tiene su ocupación. Y allí en esta variedad y en esta vastedad, en esto vasto del universo, allí estaba Satanás, con características especiales, porque lo estudiamos porque es el primero. Alguien me decía, yo pensaba que solamente Satanás fue el único que fue lanzado. No sabía que tantos ángeles o tantos otros seres fueron lanzados. Sí, fueron lanzados, todos los que él gobernaba. No solamente Dios tiene una jerarquía organizacional en los cielos, no solamente Dios, sino también Satanás. ¿Cuál es la jerarquía organizacional de Dios? ¿Quién me la dice? ¿O de qué manera gobierna Dios? ¿Por medio de qué? Para utilizar términos. Sus ángeles. Muy bien. ¿Y lo duro? Sus ángeles. Reinos, dominios, potestades, principados, ángeles, arcángeles, querubines. Esto es una jerarquía. Yo no sé cómo está organizada, pero tenemos que Dios gobierna el universo de esa manera desde no sabemos cuándo. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Aquí nos habla de un ángel especial creado, pero antes no conocemos en qué momento los creó para su gobierno. Lo que tenemos que entender nosotros es que todo lo creado, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, todo va a quedar bajo nuestros pies para su iglesia, la esposa de Jesucristo. Los hijos de Dios van a gobernar sobre todos ellos. Amén. Esto queda claro para nosotros y esto hace no solamente de los ministros de Dios, sino de cada persona que cree en Cristo. Eso crea una expectativa de gobierno, lo que Dios quiere. No de un gobierno aquí y ahora, no sobre la tierra, yo ser presidente o ser rey, no, eso no nos interesa, sino de un gobierno allá que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces vamos a tener nosotros muchas preguntas al respecto. Allí nos dice, allí era donde tú te paseabas. Ahora, de toda piedra preciosa era tu vestidura en el Edén. Segundo, lo caracterizaba por su belleza. Segundo, por su riqueza. Riqueza, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la riqueza, no sabemos hasta dónde podamos considerar riqueza nosotros. Tal vez cuando vayamos allá, cuando usted vea la mansión que Dios ha preparado para usted, de acuerdo a Juan 14, usted dirá, uy, ahora soy rico. Siempre deseé ser rico. ¿Es eso riqueza? No lo sabemos allá.
Porque que yo entienda, la riqueza mayor que podemos tener es la luz de Dios. Dice, ya no habrá luna ni sol ni nada, porque eso ya no vale nada. Será la luz de Dios la que alumbrará y eso será lo que está en nosotros. ¿Cierto? Ya no habrá necesidad de nada. Pero si nosotros lo vemos de este modo, nosotros veremos, mire cuántas piedras preciosas fueron creadas antes que sobre la tierra. De cornalina, de topacio, de jaspe, de crisóleo, de berilo, de ónice, de zafiro, de caruncho, de esmeralda, de oro. Dice, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en tu creación. Tercero, fue creado. No hubo en él un proceso como lo hay en nosotros. Yo nací de papá y mamá, él no. Fue creado un ser especial, con atributos especiales, con características especiales y con un propósito especial. Entonces nosotros hablamos aquí, que fue creado. Ahora, entendemos que fue el artífice de la música y siempre nosotros lo consideramos como el jefe del protocolo en la adoración, en los cielos, pongámoslo así. Son determinaciones lo que han sacado de la exégesis los teólogos, estas características. Entonces, músico, conocedor de los instrumentos. Cuando nosotros conocemos de los instrumentos en la Biblia, de la música, ¿qué parte de la Biblia tiene los instrumentos? Por primera vez. En Génesis, ¿sí? ¿Qué parte? En Génesis, en el capítulo 4, creo que está. Pero ahí encontrarán ustedes la primera manifestación de la música. Habla de una persona que fue ejercitada por el Señor. Le puede dar el don. Para nosotros son dones y talentos la música. Para Satanás fue algo que Dios colocó en él, una característica de ser intérprete de adoración. ¿Ok? Ahora, querubín, títulos. Creado, está, títulos. Mira a ver si hay uno. Títulos. Querubín. Es un título para hacer. Gracias. Ya la. Querubín. Grande y protector. O sea, el trabajo de él era. Bueno, a veces no encontré la palabra del griego. No quiere decir que Dios necesite protección, no, sino Él es el encargado de organizar. Y esto nos da a nosotros la visión de la característica de los ángeles, ¿no? Ángeles creados con propósitos específicos. Ángel creado como anunciador. ¿Quién? ¿Quién anunció a María? Gabriel, anunciador. Vino a anunciar, anuncia aquí, anuncia allá. Ángeles guerreros. Gabriel. Ángeles guerreros. Ángeles adoradores. Isaías 6. Bueno, adoradores, sí, Satanás. Los querubines. Ángeles encargados del sostén. No podremos decir, la Biblia nos enseña que los serafines son los que están sentados en el trono de Dios. No sé cómo será esa nube, no podemos entender nosotros en esto, pero nos deja entrever la Biblia las funciones de cada uno, los principados, los potestades. Era jefe de los querubines, del encargado de la adoración, que son los querubines. Querubín grande y protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios y estuviste. En medio del fuego, de piedras de fuego te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Una característica, perfecto. ¿Perfecto en qué? ¿Qué dice? En todos los caminos. Todos los caminos. Es decir, en lo que él tuviese que hacer en su gobierno, porque gobernaba naciones, y no estoy hablando de naciones de hoy. Cuando los salmistas nos hablan de adoración, dicen todos los pueblos y todas las naciones adoren a Dios.
La interpretación que nosotros damos en primer plano es las naciones de la tierra. Pero lo que nos muestra en la profundidad la Biblia es que son las naciones del universo. Es lo que el Señor nos deja entender. Y eso nos da una expansión del universo, su creación, su gobierno en adoración para Dios. Cuando leemos el Salmo 148 y vemos y anuncia, dice, luna adore, sol adore, estrellas lucientes adoren, las aguas que están sobre los cielos adoren. Yo digo, ¿aguas sobre los cielos? ¿Cuáles aguas? ¿De las nubes? No, que están sobre los cielos. Nosotros tenemos el conocimiento de 3 cielos. El primero es atmósfera. El segundo es el estelar. Muy bien. Y el tercero es lugar de Dios. Tenemos esos 3 cielos. Y hasta dónde te ha relatado Pablo cuando nos habla en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Hasta el tercero, o sea, pasó el segundo y hasta el tercero, que es el lugar de Dios. Dice, allí fue donde él vio las cosas inefables, donde cosas que dice, no es posible revelar al hombre, la traducción, no puedo, la mente del hombre no alcanza a entender la magnificencia de esto. Amados hermanos, amamos a Dios, somos privilegiados, y si nos mantenemos firmes, para allá vamos, para que podamos ver todas estas cosas, ¿cierto? Pero miren todas estas características que él tenía. Bueno, viste, hasta que fue allá en Timatá. A causa de la multitud de tus contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecado. Aquí comienzan a surgir las preguntas. ¿Fuiste perfecto? Si era perfecto, ¿por qué pecó? ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Sí, rebelión fue. ¿Qué más? Orgullo, creo que lo manifiesta acá. Veamos. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Orgullo. Fue el inicio del pecado. Nosotros vemos en Satanás. ¿Dónde surgió el pecado? En Satanás. Antes no existía. Y comenzó en el orgullo. Por eso, qué interesante esto, que es relevante y que afecta nuestro intelecto y nuestra capacidad y nuestra ubicación delante de Dios. Nos ubica ahí. Pablo, cuando está hablando a los romanos, recuerda lo que dice. No quisieron reconocer a Dios y le dieron gracias. Por eso Él los entregó. Entonces, ese principio de orgullo aún permanece en el mundo absolutamente. La opulencia, la prepotencia, el yo me basto a mí mismo, el dinero, todo esto, y el mandar sobre los demás, oprimir y hacer daño. Y en la iglesia también. Por eso es que es importante nosotros tener esto en claro. ¿Para qué? Para que a nosotros no nos vaya a afectar esto. Ese fue el pecado. El orgullo. ¿Quién trajo a la práctica este orgullo? Las contrataciones que pasaban aquí. ¿Cuáles fueron esas contrataciones? El orgullo. Si yo soy orgulloso, yo quiero tener más, yo quiero mandar más, yo quiero estar por sobre todos. Pero era perfecto lo que le lleva a conocer que no puede ser igual a Dios. No puede estar sobre Dios. Las contrataciones fue el engaño que él trasladó a todo lo que él tenía bajo su mano. No gobernaba todo el universo. Dice que la cuarta parte. ¿Cuántos son? La tercera parte. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 2. Que los ángeles fueron lanzados. Entonces, esa parte era de gobierno de él. No quiere decir que estos ángeles no estuviesen sujetos a Dios, pero era la autoridad que Dios había dado. Y cuando nosotros vemos esto, estamos mirando también el gobierno que a nosotros nos corresponde cuando vayamos a su presencia. Nosotros miramos el tribunal de Cristo y vamos a ver las coronas.
los que van a recibir corona. Los galardones, ¿quiénes ganan las coronas? Los reyes. Reyes reinarán con mi Padre por la eternidad. Dice Apocalipsis, el capítulo 19. El capítulo 5 dice: yo los he creado como reyes y sacerdotes para Dios, para administradores. Reyes es el primer, después de Dios, tiene sus reyes. Nosotros, varios títulos se nos da a nosotros: hijos de Dios, familia de Dios, ¿qué más? Esposa o iglesia de Dios, esposa de Jesucristo, ¿cierto? Y de ahí en adelante viene, dentro de todos estos, nosotros sacamos reyes, ministradores, sacerdotes, gobernadores, príncipes. Todo esto son galardones. Todo lo que el Señor va a dar. Usted es un príncipe de Dios. ¿Quién es príncipe de Dios? Yo soy rey. Bueno, cuando conocemos esto, desearía que todos fuésemos reyes. Porque cuando Él viene con el título de Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? Él es el rey, el que va a gobernar sobre cada uno, sobre todos los reyes que somos nosotros, ¿cierto? Y debajo de nosotros, ¿quién está? Están los príncipes, los reyes gobiernan, los que tienen galardones, tienen otro título, no sé cuál título el Señor va a dar, pero son títulos, ¿cierto? De diferentes clases. Eso lo da en el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros es ubicado en su lugar. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, dice cada uno de acuerdo a su vida, a su obra, a lo que haya hecho. Entonces cada uno está colocado en el lugar que le corresponde, en la jerarquía o organizacional de Dios en la eternidad. O sea, mire para qué hizo el Señor todo esto y cómo trae un reflejo para nosotros. Aquí surgen muchas preguntas, ¿cierto? Muchas preguntas van a surgir y quiero que surjan de ustedes en este pensamiento que estamos esbozando, porque cada pregunta que está aquí, algunas podemos tener la respuesta, no todas, porque no las sabemos todas. Pero quiero decirles que los misterios de Dios han sido declarados en su palabra para el entendimiento nuestro. Lo que Él declaró en su palabra es para que lo entendamos. ¿Ok? Entonces, las contrataciones Él lo hizo con el grupo donde Él gobernaba. Por eso fueron lanzados. Nosotros hablamos de la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde están? Reservados. ¿Cuántos son los ángeles? ¿Cuántos son? La tercera parte. Millones. ¿Cuántos ángeles creen que hay? ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? ¿Cuántos son? Millones de millones de millones. ¿Millones de millones? No. No. Millones de millones habla de nosotros como adoradores. Tiene otro calificativo. Contable. ¿Ah? No. Es innumerable. ¿Qué quiere decir? Innumerable. ¿Qué quiere decir eso? No se puede encontrar. Entonces, cuando nosotros vemos a Satanás en toda su extensión, ¿cierto? Gobernando una tercera parte, de los que envió, ¿cuántos serán? No hay para nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, miramos y hablamos de los demonios, de los espíritus malignos, de todo esto que se mueve alrededor de nosotros, porque Él es el Dios de este mundo, ¿no? Él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces nosotros encontramos todo esto en el Nuevo Testamento, en definiciones de Pablo. Vamos a encontrar que ellos están sobre nosotros, pero innumerables no caben en la tierra, porque la tierra es un espacio. Ya no hay espiritualidad acá, es decir, es material. La tierra es material, es materia, todo es materia. No caben los espíritus. ¿Dónde están los otros entonces? ¿Cuántos hay sobre la tierra? No lo sabemos. Sabemos que están fundidos los aires y los lugares
de potestades y de todo esto que gobiernan aún a nuestros gobernantes, que están en los lugares donde no se acepta a Cristo, donde todo esto que hacen daños, que atraen ruina, todo esto es, pero no caben todos. ¿Dónde están nosotros? Vamos a hablar de esto. En las prisiones eternas, ¿se acuerdan? Pues hablamos de prisiones eternas y todo esto porque hay un propósito de Dios para todo esto, ¿no? ¿Y cuándo van a salir de las prisiones eternas y por qué salen? Porque hay otras preguntas que surgen aquí. El orgullo por sus contrataciones. Entonces estos gobiernos, lo que él estaba gobernando, es lo que dice aquí, o dice Isaías, cómo se sorprendieron de ti. ¿Por qué? Porque los había convencido a todos. Y cuando es lanzado, entonces ellos dijeron, mejor dicho, lo que quiere decir esto, ¿qué fue lo que pasó aquí? No que tú ya les había dicho que él era el poderoso, no solamente estaba pensando en una posición allá, sino se lo había dicho a las personas o a personas, no sé si una raza predámica, no lo puedo, pero al menos a los ángeles a los cuales gobernaba en la nación, ya les había dicho, yo seré igual a él. Eso es lo que dice él. Y tú dijiste, seré igual a él y me levantaré y haré mi trono al lado de él. Eso les había dicho a todos y todos le habían creído. Eso no se sale del contexto del pensamiento ministerial en nuestro tiempo. Cuando muchos se creen dioses ya, se declaran dioses. ¿Cuántos hay por ahí? Ellos, no. Entonces, esto fue lo que él hizo. Y a quienes él gobernaba estaban convencidos de esto. Cuando él es lanzado, entonces ellos se sorprendieron, pero estaban con él. Por eso fueron castigados por rebelión. No solamente él, sino los que lo siguieron. Lo que nosotros vemos en las sectas, en los cultos satánicos, en todo esto, los que siguen a ellos, se van con ellos. ¿No? Por eso el cuidado que nosotros debemos tener en cada lugar donde se nos predica la palabra. Que sea bíblica. Que no sean doctrinas de hombres. No quiere decir eso que no tengamos revelaciones de iluminaciones de Dios. No quiere decir que Dios no le revele a usted su palabra, que yo tenga una visión de Dios, de un escrito bíblico y que se salga del contexto teológico enunciado por nuestros antepasados teólogos. No se trata de eso. Se trata de que si yo tengo esa revelación, es para mí. Yo puedo enunciarla, pero no puedo hacer de ella doctrina. Tendría que escribir más. No puedo hacerlo. Yo creo en el lugar de tinieblas, pero no puedo hacer de eso una doctrina. Aunque está en la palabra, no está específica de esa manera. Y casi que me metería yo en la doctrina tradicional, que ha traducido este lugar de tinieblas como el limbo, como el purgatorio, como todas estas cosas que no son bíblicas. Dogmas que salieron del pensamiento del hombre. Reflexiones que salen. Nosotros encontramos círculo del infierno donde va a llegar al final Satanás y aquí encontramos lugares para cada uno de acuerdo a sus obras. Dante Alighieri en la Divina Comedia, no se la han leído, habla de los círculos del infierno donde están los pecadores de una clase, los inmorales, los ladrones, los fornicarios. Él tiene eso. Tú tal vez una visión de esta clase de sacerdote clérigo católico, no sabemos hasta qué momento el Señor le haya revelado y lo haya educado de esa manera, pero simplemente la Divina Comedia, sí, de la cual nosotros no podemos hacer doctrina. Si nosotros hacemos un análisis, Dios te revela, camina por el camino que Dios te revela, pero la palabra permanece porque nadie podrá añadir nada a esta palabra. ¿Está claro? Bien, entonces terminamos esta parte. Se enalteció tu corazón con la multitud de tus maldades, la iniquidad de tus connotaciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, te consumió, te puse en ceniza. ¿Dónde? Sobre la tierra. Y los ojos a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto se cumple. El demonio siempre es espanto. A partir de ese momento asusta el demonio. ¿Sí? Pero no le tememos, tenemos la victoria. Fue vencido posteriormente en la cruz del Calvario. Pero primero, a la tierra fue lanzado. ¿Dónde? En
no sé, saben, los estudiantes por ahí dicen que en la península del Yucatán hay un cráter gigante, que ellos dicen que cayó un meteorito en el tiempo prediluviano. Los teólogos a veces, tratando de unir lo espiritual con lo material, dicen, fue allí donde cayó allí, no lo sé. De pronto sí, no desprecio las conjeturas de la mente de aquellos teólogos, pero tampoco las acepto porque no dice la Biblia. Dice que a la tierra, no sé de qué manera cayó. Lo único es que deja la tierra totalmente destruida, la caída de Satanás. Los ángeles esparcidos a los aires donde ahora habitan, ¿cierto? Y que se hacen de acuerdo a sus características, algunos con la posibilidad de hacerse hombres. Los ángeles, los demonios, de aparecer ciertas personas, sí, eso es verdad. De la misma manera que los que nos cuidan, no, sin entrar en el pensamiento de que los ángeles Dios los ha colocado, como dice Hebreos, al servicio nuestro, entonces oremos a los ángeles para que vengan, que no, que eso no se meta en nuestra mente. Estos son pensamientos de la nueva era, de la activación. Dicen, activen sus ángeles. Yo escucho a veces algunos, activen sus ángeles, dígale, vengan, me ayudan. No, ¿qué tal? Para nada. El que manda a los ángeles es Dios. Si usted necesita ángeles que lo protejan, porque los necesitamos. Yo antes decía, Dios, cuida mi casa, pero me parece una falta de respeto decirle así, en mi lenguaje natural. Y yo no sé si es que el Señor coloca en mi corazón y le cuide yo la casa. No, Señor, no, que tú la puedes cuidar. Eres absolutamente fuerte. Envía tus ángeles. Envíalos. ¿Por qué? Porque Él es el que los manda. Yo no puedo decir, Ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿cómo era? No me desampares ni de noche ni de día, como me enseñó mi abuelita. No, ya no. Los ángeles están a nuestro servicio y en este momento ellos saben y ellos miran, dice Pablo, que se asoman para mirar la redención, lo que sucede sobre la tierra, porque ellos no tenían conocimiento de eso. Esto es maravilloso cuando nosotros nos podemos equiparar a ellos. Cuando miramos en Lucas en el capítulo 1 y vemos a los ángeles asomándose, dice que el anunciador decía, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y, gloria a Dios, dice, y cuando él anunció, quién sabe dónde se escuchó, pero dice que millares de ángeles vinieron para adorar y mirar lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros podemos sacar muchas conclusiones de aquí. ¿Qué querían mirar? ¿A Jesús cuando tenían a Dios? No, es que a Dios no lo ven ellos. Yo siempre les digo como robots, pero no son robots, pero casi robots. ¿Por qué? Porque ellos manejan aquí, manejan allá, hacen lo que se les ordenó hacer. Usted está ordenado para que gobierne y cuide esta galaxia, entonces ellos cuiden la galaxia, no más. Fue una orden, Dios lo creó para eso, ellos van y hacen lo que tienen que hacer. Yo no sé en qué momento escucharon gloria a Dios en los cielos y se vinieron de todas partes a mirar qué es lo que nos dice Lucas, para adorar. ¿Y qué venían a mirar? ¿Por qué? Porque era Dios mismo que por primera vez se hacía visible al universo entero a través de Jesucristo. ¿Me hago entender? Se hizo visible Él, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es tan grande la redención, el conocimiento de Dios. Entonces se hizo visible no solamente a nosotros, sino al universo entero. Se hizo visible Dios a través de Jesucristo. Esto lo vamos a ver posteriormente en su magnitud, cuando leamos nosotros Juan en el capítulo 1, porque vamos a comenzar a ver los libros, pero antes veremos otras cosas. Entonces vemos esa parte, se acaba el tiempo. No terminamos la conclusión, quería dar la conclusión hoy. Para comenzar Biblia, pero bueno, continuaremos la próxima vez. Algunas preguntas que surjan de ustedes, quiero escucharlas, quiero conocer su pensamiento, quiero saber si han entendido. Entonces vamos a ver también muchas cosas como el propósito para el que fue creado, ¿cierto? Si se cumple, si el por qué, todo lo que surge en la conjugación de la palabra, porque la palabra es una sola. No olvidamos el antiguo pacto del nuevo pacto, es una sola palabra. El hombre ha dividido de esta manera para su mejor
orden y su mejor conocimiento. Pero ya nosotros, que ya tenemos elementos, debemos aprender a conjugar esta palabra y poder mirar por qué Dios permitió que la cayera, por qué fue una manzana, por qué la tierra no llovía, por qué diluvio, por qué esto, qué relevancia tiene para nosotros en el día de hoy. Porque algunos dicen no prediquemos el Antiguo Testamento porque eso es historia. No es historia, es una realidad. Tenemos que aprender a conjugar la Biblia de manera espiritual, y la manera espiritual es en un eterno presente, como Dios la tiene. Para Dios no existe el pasado. Moisés es en el momento, todo es en el momento, en la mente de Dios. Cabe toda la historia por la eternidad. Señor, gracias.